culpa, desconfianza, aburrimiento, melancolía. Entonces es lo que pasa, lo que se crea frente a la emoción primaria. Por eso es importante tener en cuenta que existen pues dos tipos de emociones. Generalmente en los niños, uno identifica más las emociones primarias, ¿cierto? Porque ellos no le dan un significado todavía a sus emociones. Por ende, no se ven tanto las emociones secundarias, pero sí mucho las primarias. Un niño puede estar triste porque tú lo regañas, pero al momentico está feliz porque está jugando. Y uno dice, ay, tan chévere ser niño, pero es básicamente por eso, porque no tienen la concepción todavía de generar una emoción secundaria. En ese orden de ideas, pues tenemos que tener en cuenta que hay emociones positivas y digamos que negativas, pero sí es importante que se entienda que no existe, o sea, que no son malas. Ninguna es mala y todas son necesarias. ¿Por qué? Porque de igual manera generan que nosotros actuemos frente a las diferentes emociones. Entonces, dentro de las emociones positivas, como las que están ahí, se encuentra la alegría, el amor, la gratitud, la satisfacción. Y las negativas, el miedo, la tristeza, la ira, la culpa, por ejemplo, la ansiedad. ¿Por qué consideran importante que una emoción negativa deba existir, por ejemplo? ¿En qué nos ayuda a sentir miedo, a sentirnos tristes, a sentirnos con ira? ¿Qué consideran ustedes? ¿Por qué es importante? No sé, pues nos hace sentir Elizabeth Vargas tiene la mano levantada. Dice Elizabeth, Laura, ¿deseas son hablar? protectoras. Ujú. Elizabeth, Sonia Esperanza también tiene la mano levantada. Buenas noches. Considero que son importantes porque ya son como un mecanismo de defensa para nosotros cuando nos encontramos en alerta o necesitamos responder o reaccionar ante alguna situación, pues ellas son las que nos permiten como ese paso de acción. exacto. Y son las que nos permiten el aprendizaje precisamente para ello. En ese orden de ideas, pues obviamente todas las emociones son importantes porque permiten pues bastantes cosas primordiales. Una de ellas es el tema de la adaptación, como ya alguno de ustedes los dijo. Entonces, ellas nos ayudan a lidiar con aquello que sucede a nuestro alrededor y que puede llegar a afectarnos o que nos está afectando, ¿sí? Nos ayudan también con el tema de comunicación. Entonces, nos disponen para hacer frente a, pues, experiencias que pueden afectarnos profundamente, sobre todo con todo lo que tiene que ver con la parte social y pues para motivar conductas que generen provecho. En la universidad esto es muy importante. El tema de la adaptación, pues porque obviamente vienen de un estilo de aprendizaje totalmente diferente a otro completamente diferente, otro un poco más autónomo tal vez. En el tema de la comunicación, pues ni hablar, porque van a tener que llegar a conocer diferentes culturas, diferentes tipos de personalidades, y eso, dependiendo los recursos internos de cada persona, puede generar emociones positivas o emociones negativas que a veces son difíciles de conllevar. ¿Mm? Además de eso, también son importantes porque nos ayudan con el tema de la motivación. Entonces, el tema de manejar las emociones hace que, digamos, tengamos como ese impulso hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas que a veces nos pueden alejar o acercar
a otras personas, sobre todo cuando conocemos gente que es como complemento en muchas cosas de las que nos gustan o nos disgustan. También nos ayudan con el tema del autoconocimiento. ¿Por qué? Porque las emociones nos permiten identificar esas cosas que sentimos y entender por qué reaccionamos de una manera u otra. Esto ahorita lo voy a hablar un poquito con el tema de la autorregulación, pero el tema del autoconocimiento es fundamental. Y no solo para los chicos, también para nosotros como adultos. Cuando yo me conozco y me reconozco como padre, como ser humano, como hijo, hermano, tío, reconozco que a pesar de que represento una figura de autoridad, puede ser en la vida de mi hijo, pues también cumplo con otro tipo de funciones dentro de la misma. A veces uno escucha padres en algunos casos que dicen, no, pues es que a mí no me gusta llorar delante de mi hijo porque yo tengo que ser fuerte para él. Pero nadie dice que ser fuerte para el otro necesariamente tenga que significar que el otro no pueda reconocer en usted las emociones que usted tiene. Eso no lo hace menos fuerte, ni menos persona, ni menos humano, ni nada por el estilo. A veces los muchachos también quieren tener al lado a alguien que llore con ellos, que se sienta triste con ellos o que disfrute sus alegrías con ellos. Entonces, comenzar a reconocer esas emociones en nosotros como adultos es muy importante, porque si yo como adulto puedo gestionar mis emociones ante otros, pues va a ser más fácil que mi hijo lo haga. Por ejemplo, puede pasar algo y yo me enojo, pero ahí sí como decían las abuelitas coloquialmente, ¿ustedes se acuerdan? Que venga mi hijo, siéntese y respire cuando alguien estaba muy enojado. ¿Sí saben por qué lo hacían? Para que la persona se tranquilizara. No, no sé. Para que Para tomaran un calmarlos. tiempo, tal vez, para calmarlos. Eso tiene una razón científica. Y es que resulta que cuando usted se permite respirar su emoción, ya usted empieza a dejar que el oxígeno llegue al cerebro y entonces el cerebro ya dice, miércoles, a Pepito le pasa esto o a Pepito le pasa aquello. Y usted puede reconocer en usted que le está pasando algo y puede comenzar a manejarlo. Tal vez yo puedo estar muy enojado en el momento, pero puedo decirle, sabe que en este momento yo no quiero hablar con usted porque estoy muy enojado, pero sin necesidad de gritar, sin necesidad de insultar, sin necesidad de agredir, por ejemplo. Entonces, he ahí que es importante ese sentido de respirar, algo tan sencillo como respirar. Entonces, es básicamente por eso. Entonces, cuando ustedes comienzan a regular, porque uno no controla sus emociones, pero sí las regula, pueden empezar a manejarlas de mejor manera. Esa es la idea. Y además de eso, pues las emociones nos ayudan con el tema de nuestra salud, porque nos ayudan o nos perjudican también. Porque, por ejemplo, lo que tiene que ver con el estrés, la ansiedad, eso generalmente afecta todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo, todo lo que tiene que ver con la piel. Hay personas a las que les afecta más la parte muscular, por ejemplo. ¿Qué otras cosas podrían o consideran ustedes que puede afectar el tema del estrés, la ansiedad, la ira a nivel de salud? El, Laura.
El sueño, o sea, yo no sé, pero eso quita mucho el sueño, o sea, no deja dormir ni nada de eso, y puedes descansar bien, es súper elemental para el cuerpo, entonces, eso es terrible. Ok, Rodrigo. Eso va mucho más a fondo, eso puede llegar a afectar hasta un cáncer, hasta llegar a afectar también, para irnos más allá, hasta un infarto, una presión de la sangre, muchas cosas de la salud afectaría. Gracias. Vale, gracias, Rodrigo. Sonia. Y en esos procesos se ve afectado también lo que la compañera decía, el sueño y el apetito. Cambia completamente y por eso esa asociación tan directa con esos trastornos gastrointestinales. Y eso es muy importante porque resulta que cuando uno no gestiona sus emociones, cuando uno no las regula, generalmente termina enfermándose. El cuerpo siempre tiene que hablar de alguna manera. Y es que las emociones siempre se deben expresar. Entonces, acostúmbrense o acostumbren también a sus hijos a expresar lo que piensan, lo que sienten. Muchos de los muchachos que llegan a la universidad, generalmente lo que más uno ve que les cuesta, se aumentan los niveles de colesterol, triglicéridos y produce muchas enfermedades, claro que sí. Lo que más uno evidencia, sobre todo con el tema de los muchachos nuevos, es mucha introversión, demasiada introversión. Les da miedo hablar porque les da miedo ser juzgados y criticados. Y eso en cierta manera es normal porque hace parte de su proceso de adaptación. Sin embargo, cuando eso sigue y no hay como un manejo del mismo, puede llegar a generar ya diagnósticos como tal. Entonces ya pueden ser fobias sociales, ya no va a querer ir a la universidad, va a querer, no sé, si son foráneos, en Chiquinquirá pasa mucho que hay mucho muchacho foráneo, entonces tienden como a, mi lugar seguro es mi habitación, y van y se encierran a su habitación y no quieren salir de allá. Entonces es un tema bastante complejo cuando las personas no expresan sus emociones. Y a pesar de que, por ejemplo, ellos saben que existe el tema de que hay un psicólogo, que pueden tener ayuda, pues generalmente todavía eso está como un poco sesgado y piensan que los psicólogos son para los locos, que pues la gente puede solucionar sus problemas solitos, pero los problemas realmente los vamos a ver es cuando ya somos adultos. Laura. ¿Ibas a decir algo? No, no, señores, que se me levantó la mano sin querer, qué pena. Ok, un reflejo, un reflejo. Sandra. Sandra, ¿vas a decir algo? Vale, entonces continuamos. Paulita, ¿me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Aló, buenas noches, perdón. Ya, Sandra, ya te escuchamos, señora. Bueno, yo si quieren intervenir un poquito en lo anterior, los muchachos de pronto no interactúan, los que llegan a primer semestre, no por miedo, sino muchas veces por pena. No es tanto el miedo porque ellos llegan desde el colegio, donde están en su zona de confort, donde seguramente mucho niño en sus exposiciones de colegio ha sufrido de bullying, donde de pronto cuando ellos iban a hablar el otro le interrumpía o se burlaba. Entonces ellos vienen es con mucho miedo y con muchas expectativas de qué me va a pasar en el salón, de que no solamente voy a entrar a estudiar con gente o con muchachos de primer semestre, sino que yo también voy a entrar a ver seguramente alguna materia con alguien de tercero o de cuarto semestre, donde la gente es más madura. Entonces es más como la pena
como el que dirán si yo me equivoco, si no puedo, si no sé, y como, o sea, ¿a quién acudo, por ejemplo? Entonces, ya no le voy a decir, oiga, profe, es que mire, él se está burlando de mí. No, porque se supone que ya son niños que ya son totalmente independientes. Se supone, bien dicho. Sí, se supone. Pero entonces ellos vienen con ese temor de que antes, por ejemplo, iban al rector o al profesor o iba a la mamá y no, mire, es que le están haciendo esto a mi hijo. Aquí ya les toca enfrentarse solitos. Porque uno como Exacto. mamá no puede ir a decirle, oiga, profe, es que mire que en su clase el niño se equivocó y X persona pues se burló, pues no se puede. Pienso yo, ¿no? Sí, claro. Y la pena y el temor son totalmente normales cuando uno se enfrenta, y no solo para ellos, para cualquier persona. Cuando tú te enfrentas a una situación que es desconocida para ti y que te hace salir de tu zona de confort, da miedo y es normal. Pero existen temores que son llevaderos porque tú te adaptas, los enfrentas, los superas, pero cuando eso no pasa, es que se generan los diferentes diagnósticos ya de otro tipo. Entonces, por eso digo yo que hay que trabajarlos desde un inicio. Y es más fácil cuando ellos eh, aprenden a expresar sus emociones. Nancy, Hola, buenas noches. hola Nancy. Mira, pues es que lo que pasa es que el cambio, como lo decía la mamita anterior, es un cambio muy drástico para nuestros hijos. Es conocer un nuevo mundo, sobre todo cuando hay niños que van del campo a la ciudad. Es algo que para ellos es muy difícil adaptarse a nuevas personas, a otros cambios que de pronto ellos no conocían en el campo, como las cosas que conocen en la ciudad. Pero como dicen por ahí que el ser humano es, es un, somos, que cada día aprendemos cosas y nuestros hijos, ellos son un mundo nuevo al cual tienen que aprender a caerse y a levantarse solitos porque ya no vamos a estar ahí nosotros para siempre levantarlos. Entonces, siempre tenemos que formar a nuestros hijos, no desde ahorita que entran a una universidad, sino desde pequeños a enseñarles que tienen que aprender a valerse por sí solos, que hay que aprender a cocinar, que hay que aprender a valerse en una ciudad, que hay que aprender que si un amigo, un compañero se viste diferente a mí, yo tengo que aprenderlo a respetar, que si de pronto tengo una duda, hay que aprender a conocer sus amigos, sus amistades, porque es un mundo, una universidad es un mundo muy grande, donde hay mundos diferentes, donde hay creencias, inclusive religiosas diferentes, donde hay hábitos diferentes. Claro que sí, totalmente. También pues con el tema de las emociones, pues a veces es muy difícil, complicado a ellos por el estudio, pero nosotros que somos sus papás tenemos que siempre estar para ellos. Vamos, no todos los días físicamente, pero sí una llamada, cómo estás, cómo te fue, qué te dijeron, cómo están tus amigos, qué te dijo el profe, bueno, y enseñarles que de pronto si tienen un problema o un inconveniente, que siempre tiene que haber una salida para ese problema, que no siempre se refugien en encerrarse, en estar solos, en no hablar con nadie, porque eso ya se vuelve como algo, desafortunadamente estamos viviendo en un mundo donde la salud mental está jugando un papel muy grande y a veces a ellos los acorrala y hacen tomar decisiones muy fuertes, como ya bien Ahí la es donde mayoría. ustedes tienen un papel bastante importante porque digamos que cuando los muchachos entran a los primeros semestres todavía, dependiendo del tipo de relación que manejen dentro de sus familias, todavía dependen un poco de ustedes para regular su salud emocional. Y entonces es cuando los pueden llamar a decirle, mami, me pasó esto, me siento así. Y si están muy frustrados, pueden llorar con ustedes tranquilamente. ¿M? Y ahí es cuando ustedes también pueden realizar un acompañamiento
para que ellos puedan regular sus emociones y ustedes ser esos entes externos que les permitan ayudar a hacerlo. Cuando ellos se sienten todavía protegidos, cuando ellos todavía se sienten acompañados y ustedes son como esas personas seguras para ellos, pues es un poco más sencillo. ¿Mm? Sí, claro. Rodrigo. Sí, doctora, una cosita. Señor. Ante esas circunstancias, hay un aparatico ahora que lo utilizan mucho que se llama el señor celular y las señoras redes. Sí, sí, sí. Entonces, se desactivan de los problemas de la universidad, se encierran en la habitación y dele a ese TikTok, miren cosas y ya, se desactivan. Es increíble, pero a veces ni siquiera el papá manda un mensaje o la mamá y no lo devuelven porque están ocupados en la tecnología y eso también nos está afectando muchísimo. A todos los papás, pienso yo. Gracias. Vale, a ti, gracias por la intervención. Nancy, ¿vas a decir algo más? Sí, sí, señora, pues que a pesar de las circunstancias de las redes sociales, de un celular, de que a veces nosotros también como seres humanos o como papás a veces fallamos, porque desafortunadamente algunas veces nos dedicamos más a nuestras cosas, a nuestro trabajo, a estar en el día a día, que tengo que hacer esto, que tengo lo otro, y a veces nuestros hijos nos escriben y nosotros, ay no, yo después le escribo más tarde, ay después le contesto, ¿para qué será? Pero uno no sabe que de pronto en esos momentos ellos necesitan 2 minutos de hablar o contarle algo a uno, de ser escuchados, de, ay, me pasó esto, esto, lo otro, ¿sí? Uno trata en lo más posible, pues, de sacar ese tiempo, ese pequeño tiempo, y por lo menos cuando ellos están los fines de semana con uno, pues tratar de compartir el más tiempo posible con ellos. Bueno, ojalá todos pensaran de la misma manera como tú, pero digamos que hay que tener en cuenta que no todas las familias tienen las mismas circunstancias, tiempos, posibilidades y necesidades. Entonces, pues dentro de lo ideal, pues se encuentra el hecho de que ustedes como padres pertenezcan al apoyo como base de crecimiento, porque ellos siguen creciendo todavía. Pueda que en la universidad aprendan muchas cosas, a nivel técnico tal vez, pero algo de lo más importante que ellos aprenden en la universidad tiene que ver con el tema personal, porque van a tener que enfrentarse con muchas cosas de ellos, a madurar en muchas cosas, desafortunadamente a tomar malas decisiones que van a tener consecuencias, pero pues hace parte del proceso de vida. Lo importante es que ustedes sí sean ese apoyo y ese acompañamiento que esté pues con ellos y que nunca pierdan de vista la parte de la comunicación efectiva y la buena comunicación que le ayude al estudiante a manejar todo el tema de sus emociones, ¿vale? Entonces, para continuar, ya aclarando todo el tema de la emocionalidad, los tips o como las estrategias en las que me enfoqué para el día de hoy tienen que ver solamente con la parte psicológica y personal de cada uno. ¿Y por qué lo hice así? Pues porque eh, digamos que para poder trabajar en algo, pues obviamente debes comenzar a trabajarlo desde ti. Si tú quieres cambios en tu vida, pues el primero que debe cambiar eres tú, porque la vida no va a cambiar por ti, las personas tampoco, el mundo menos. ¿Mm? Entonces, eso es importante. Voy a hablar del tema del conocimiento y conocimiento en el sentido de conocimiento de uno mismo. Y es importante aclarar que en ese tema del conocimiento, esto es un proceso que es muy fluido y dinámico. Yo no soy la misma de hace 3 días, ni de hace un año, ni de hace 5 años,
sencillamente porque me han pasado cosas, he pasado por cosas y pues obviamente eso ha hecho que yo cambie muchos aspectos de mi vida. Uno no es el mismo siempre, por eso digo que es un proceso fluido y dinámico y eso nos pasa a todos. ¿M? Entonces es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando pasa el primer semestre, llegan los muchachos a la casa, entonces, pero es que, ¿qué le pasa? Usted no es así. Entonces, falta entender precisamente qué es lo que pasó o qué es lo que sucedió y en qué sentido pudo ejercer eso cambios dentro de la conducta de nuestros hijos. Para eso, pues obviamente importantísimo el tema de la comunicación. Y qué es importante cuando uno tiene un conocimiento de uno mismo. La idea es que haya coherencia de mí mismo. Yo tengo varias facetas en la vida. Uno es como me veo a mí mismo, lo que yo digo de mí. Otro es cómo me ven los demás. Otro es como la verdad, lo que realmente soy yo. Y otro que pues hoy en día sería como la imagen digital que se vende. Entonces, ¿por qué es importante? Porque miren que hoy en día con el tema de lo que ustedes hablaban de los celulares, los muchachos, uno se da cuenta que no son coherentes con lo que uno ve. Ellos publican una foto muy felices, pero cuando usted habla con ellos, entonces son unas personas de pronto tristes o de pronto viven con mal genio, ¿sí? Es muy diferente lo que ellos dicen, lo que ellos muestran, lo que ellos hablan y lo que ellos hacen. Obviamente, eso va dentro de la madurez que van obteniendo en su proceso de vida, pero es importante entender eso, como que hoy en día hay diferentes facetas y ellos lo que se ha visto es que se les hace de pronto más fácil entablar una relación, comunicarse con el otro mediante un aparato que no mediante un contacto físico, por ejemplo. Entonces, si bien la tecnología es importante, necesaria y tiene muchas prebendas hoy en día, también tiene muchos contra en el sentido de que si no la sabemos manejar, pues obviamente va a tener consecuencias a futuro. Y eso pues en todos los niveles. Y por eso el tema del conocimiento es importante también para regular nuestras emociones. Si yo me conozco a mí mismo, si yo sé realmente cómo soy, pues voy a poder afrontar de mejor manera o de manera más adecuada las emociones que no me generen tanto bienestar sin necesidad de pronto de afectar a otros, que es lo que pues a veces pasa. Y en ese aspecto también es importante y pasa mucho en los jóvenes, que es que se debe evitar como ese exceso de autocrítica limitante. Entonces, como a veces están ante situaciones desconocidas, por ejemplo, una cosa es hacer una presentación en el colegio, pero ya cuando la van a hacer en la universidad, pues es otro cuento, ¿sí? Y no a todo el mundo le fluye pararse en el centro del salón, ser el centro de atención, que todo el mundo lo esté mirando y fluir hablando. No, hay muchos que pasan, se ponen rojos, les sudan las manos, les da taquicardia y se les olvidó todo. Entonces, cada uno tiene un proceso diferente, pero en la medida en que yo me conozco y aprendo a reconocer esas cosas que también tengo como falencias, pues va a ser más fácil poder trabajar con ellas. Y cuando yo me permito tener un mejor diálogo conmigo mismo, pues eso también va a hacer que genere confianza en mí mismo. Es diferente que yo le diga a alguien, pero si ve, usted se le embarrada, se le olvidan las cosas, a que le diga, ven, ¿por qué no trabajamos de esta otra manera para que de pronto, igual si te pones nervioso con unas tarjetas de recordación o qué sé yo,
pueda seguir exponiendo. ¿Mm? Son métodos de aprendizaje y pues hay que tener en cuenta que no todos aprenden de la misma manera. Hay gente que aprende más con el tema auditivo, otras personas con el tema visual. Todos somos diferentes. Mm, trabajar voluntades porque es importante para el tema de las emociones. Digamos que hay una hormona que se llama la dopamina y uno lo ve muchísimo en el tema universitario y es que cuando ustedes tienen picos de lo que hace la dopamina es generar placer. Resulta que nosotros, los seres humanos, es algo así como si nosotros mismos generáramos medicamentos. Sí, son como una especie de medicamento. Entonces, la dopamina genera picos de placer. Por ejemplo, el hecho de estar mirando el celular genera picos de placer. El hecho de tomarse una cerveza genera picos de placer. Y en este momento, pues el mundo está inundado de mucha información y de muchas cosas que generan placeres momentáneos. Entonces, y que obviamente a veces pueden afectar el tema de la salud, el tema de la pornografía, el tema de no la comida no saludable. ¿M? Entonces, por eso es importante, y lo coloco acá como una de las estrategias, es el tema de trabajar la voluntad. ¿Por qué? Porque cuando usted trabaja la voluntad, tiene la capacidad para posponer la recompensa. Entonces yo puedo decir, pueda que, no sé, me quiera comprar un televisor, pero yo puedo pensar, venga, ¿y realmente lo necesito ya? O mejor espero, después me lo compro, ahorro ese dinero y ahorita pues no es tan necesario. ¿Mm? Entonces, es ese tema de poder controlar. Hay un estudio, por ejemplo, y lo han hecho también, lo han mostrado a nivel de tele, lo he visto, que les ponían dulces a niños y les decían, no te puedes comer ese dulce hasta que yo te diga. Y los adultos se iban y dejaban a los niños ahí. Entonces, había niños que tenían ese control, esa voluntad, y no comían los dulces, así como habían otros que definitivamente, pues, no hacían caso omiso y no lo hacían y se los comían. Entonces, ¿qué demostró el estudio? Ellos miraban a los niños 15, 10, 15 años después y cuando ya eran personas adultas, esas personas que pudieron controlar, pues tener trabajo, controlar su voluntad, eran personas que tenían buenos trabajos, tenían buenas relaciones sociales, tenían familias más estables. ¿M? Hoy en día hay muchas cosas que se pueden tener en un 2x3. Si de pronto quiero comer algo, pues es más fácil pedir un domicilio, ¿cierto? Que poner a cocinar. Si de pronto que necesito realizar un trabajo, es más fácil preguntarle a la inteligencia artificial que ponerme a leer y hacerlo. O si necesito leer un libro, pues es más fácil escuchar el audiolibro que coger el libro y realmente ponerme a leer. Entonces, eso hace que también estemos limitando muchas cosas de toda la parte de aprendizaje en todos los sentidos, social, académico. Y por eso es importante trabajar la voluntad desde que son pequeños. Inclusive hoy son conductas que se pueden trabajar y se pueden llegar pues perfectamente a buenos logros. Simplemente que cuando uno es adulto es un poco más difícil. Es como si le fueran a enseñar a usted a hablar un idioma que ni siquiera el que le va a enseñar sabe. Algo así. Entonces, por eso es importante, y lo pongo ahí como importante, colocar el tema de trabajar la voluntad. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? No, señora, gracias. Gracias, Sonia, por confirmarme. No, señora, gracias. Vale.
Aprender a educar la atención. ¿Por qué es importante? Bueno, la idea, eso tiene que ver mucho con el tema de trabajar la voluntad. Y es que cuando ustedes o los muchachos, Adriana, De pronto unos tips para tener en cuenta eh, para la voluntad. para trabajar la voluntad, Sí, señora. ¿para los muchachos o para ustedes? Pues para nosotros. Bueno, para un adulto es un poco más sencillo identificarlo, pero un poco más difícil hacerlo. Entonces, cuando uno trabaja la voluntad, la idea es que generalmente tenga como rutinas, porque eso hace que usted sea más, que tenga más, ¿cómo lo diría? Adriana, Pues ah, es que, eres tú es mismo. que, es que siempre he tenido dificultades con eso. Por decir, yo digo, voy a empezar una rutina de ejercicio. Y sí, la empiezo, pero acelerado y después ya no quiero. O sea, ya me Con la apereza, ya emoción dejo. del caso y luego la abandonas. Y digo, uy, ese libro está muy bonito y empiezo a estudiarlo, ¿sí? Y no lo puedo terminar, no lo termino. Y muchos Lo que pasa proyectos es que, me han quedado así, y es a medias. normal, y es normal mientras lo empiezas a trabajar, porque es como cuando tú tomas un hábito toma 21 días, no es de un día para otro. Lo mismo pasa con una rutina. Lo que pasa es que cuando tú tienes una meta y un proyecto claro, la idea es que empieces a trabajarlo. ¿Que van a haber recaídas? Sí, claro, normal. Pero si tú tienes claro cuáles son los resultados que quieres, esa va a ser tu motivación para que lo continúes. Un aspecto importante en eso era que, por ejemplo, cuando yo te decía de armar rutinas, por ejemplo, algo que funciona mucho es hacer como listas de chequeo. Entonces, yo al otro día voy a hacer una lista de chequeo de las cosas que tengo que hacer al otro día. Y entonces coloco un horario, coloco cuánto tiempo me demoro haciendo determinada actividad, de manera que cuando lo vaya realizando, lo vas chuleando. ¿M? Y pueda Temporal. que tú comenzaste, por ejemplo, a leer el libro, pero entonces hoy no quisiste leer, pero dices, listo, hoy no me voy a leer las 5 páginas, pero me voy a leer una. Y no significa que dejes tu actividad, sino que simplemente bajas un poco el ritmo, pero pueda que luego lo retomes. Pero la idea es que eso es como en las películas, cuando uno hace trabajo interno y cuando trata de cambiar cosas internas. Eso se trata de insistir, persistir y nunca desistir. Entonces, eso toma su tiempo, no es de la noche a la mañana, pero eso pasa con muchas cosas, entonces no te preocupes por eso. La idea es que nunca dejes de hacerlo. ¿Listo? Lady, Listo, ay, sí, señora. no leí, gracias. Lady, no alcancé a leer. Ya te Ay, las digo, ella está respondidas que no escribiendo. alcancé a leer. Sí, ya te leo. Dice, Ok, me disculpo si me salgo del tema, quisiera tener tips sobre dependencia emocional de parte de nosotros los padres. Sin embargo, les quiero proponer también que de pronto miremos algunas preguntas y si acaso también podamos dejar otras para el final, de tal forma que también algunos temas se conectan con el tema de Wilson que ya viene, entonces creo que se podrían conectar los dos temas. Entonces les propongo que también algunas de esas preguntas las podamos dejar para el final. listo. Entonces, ahorita hablamos de tips de dependencia emocional, ¿vale? Entonces, para hablar de lo que tiene que ver con inteligencia emocional, importantísimo. Y digamos que la inteligencia emocional básicamente son 3 cosas. Uno, que la persona tenga capacidad para entender
y expresar sus propias emociones. 2, intentar entender lo que los demás sienten. Y 3, que se pongan en el lugar del otro. Básicamente eso tiene que ver con la inteligencia emocional. ¿Que es sencillo? No, no es nada sencillo. Pero esa inteligencia es mucho más importante que cualquier otra cosa. Porque si yo puedo socializar y actuar, actuar de manera inteligente emocionalmente con mi entorno, con toda la parte social, con todo lo que tiene que ver con el tema de interacciones, va a ser mucho más sencillo que fluya en cualquier tipo de aspecto de la vida, ¿vale? Por eso yo siempre les recalco a los muchachos, ustedes acá pueden aprender de mucho y pueden volverse unos tesos en el tema que quieran en la parte técnica, pero si ustedes no saben expresar las cosas, si ustedes no saben trabajar en equipo, pues va a ser muy complicado, porque el día que su jefe le diga algo, entonces usted de pronto le contesta con una piedra en la mano, entonces pues complejo. Y ahí es donde tiene que ver mucho el tema del autocontrol. ¿Por qué? Pues porque si yo no aprendo a regularme, pues va a ser muy difícil que aprenda a manejar cualquier tipo de emoción, sea básica, sea primaria. No significa que yo no vaya a sentir emociones, obviamente yo las voy a sentir, pero tengo que aprender a manejarlas, porque de lo contrario, la única persona que se va a ver afectada soy yo mismo. De hecho, hay un diagnóstico que se llama alexitimia, que es la incapacidad para expresar emociones. Y eso es algo muy peligroso hoy en día porque cuando una persona no expresa sus emociones, tiende a enfermarse. Eh, Generalmente el cuerpo lo dice de cualquier manera. A veces ustedes ven personas hurañas, de mal humor, eh, como más que les contestes, si tú les dices algo, le contestan con 3 piedras en la mano. Y son personas que no son así porque sean de mal genio, simplemente porque son personas que no expresan de manera adecuada sus emociones. Y eso es muy importante. Entonces, pues, importantísimo el tema. Hay muchas cosas por decir al respecto, pero pues se nos acabó el tiempo. Entonces, no sé si continuamos con mi compañero y por último dejamos las preguntas, Paulita, no sé tú qué digas. Sí, perfecto, está bastante bien porque sé que seguramente varios de los comentarios que ellos hacen se pueden ir resolviendo también con el tema de Wilson y seguramente vamos a poder ir dando más información. Gracias, Mericita, por la intervención y vamos entonces con la segunda Gracias a parte que ustedes. tiene que ver con sentido, gracias, con sentido de vida. Le doy la palabra a Will para que él ya también teniendo un poco el panorama de las preguntas que ustedes han puesto y de los comentarios que han puesto y las preguntas que han puesto, pueda ir orientando también la conversación. Will, tienes toda la palabra, el auditorio es tuyo. Gracias, eres muy amable. Bueno, mi perspectiva de psicólogo es un poquito diferente a todos los de a las más normales, digámoslo así, que se puede parecer. Yo quisiera que alguno, alguna bien atrevida o bien atrevido, unos dos, nos contaran una experiencia catastrófica, mejor dicho, que estuvimos en el abismo y pudimos salir de esa experiencia. Un valiente, una valiente. ¿Quién nos cuenta? Un minutico para que nos cuente la historia. ¿No hay valientes? No sé si alguien abrió la... Está Nancy, está Javier levantando la mano. Dale Nancy, ¿nos puedes contar una experiencia que te haya... de esas fuertes? Y don Javier Araque también levantó la mano, Will. Bueno, dejemos primero a doña Nancy que nos cuente y seguimos en ese orden.
Dejemos a ellos tres que nos cuenten alguna experiencia. Buenas Sí. noches. Bueno, sí. Bueno, ¿Quién va? yo tengo una experiencia muy fuerte desde el momento en que mis padres se separaron. He tenido muchos problemas porque motivo, razón, no lo sé. La señora que dice que es mi mamá nunca me ha querido. Hemos tenido múltiples demandas, muchas situaciones muy difíciles. Ella se fue durante 16 años. Yo vi de mi padre durante ese tiempo. Ninguno de mis hermanos asumió como esa tarea, ese rol. Solamente lo... bueno, ella regresó hace 3 años. Yo estaba... Dona Dora, ¿nos puedes apagar el micrófono, por favor? Me hizo Sigue, Nancy. sacar a las manos de la casa. Gracias a Dios estábamos en un proceso de construcción de vivienda con mi esposo. Nos salimos ya hace 3 años, hasta ahorita, en este mes 3 años. Ya llegó a la casa a vivir mi hermana porque obviamente se quedaron solos con mis padres. Al llegar ellos, pues ya siguieron los pasos con mi hermana. Mi hermana también le tocó salirse de la casa. Y en esos momentos ellos se quedaron solos debido a los problemas y múltiples dificultades que ellos dos ya no pueden convivir, no pueden estar juntos. Me tocó traerme a vivir a mi padre a la casa y pues ahorita ellos están iniciando un proceso de separación y pues mis 2 hijos menores, mi hija que se encuentra estudiando en la universidad y mi hijo que está cursando grado 11, nos saludan o no cruzan palabra con la abuela, ni yo como hija tampoco me hablo con él. Pues es una situación muy difícil para mí, listo. pero Dios ha sido muy fuerte y me ha puesto Para muchos ángeles en el ahí. camino. Para ahí. Discúlpame, te callo ahí. Ya ahorita, cuando empecemos a hablar de lo que tenemos que hablar, vamos a volver a ti y nos vas a contar cómo has afrontado eso y si lo que estamos hablando tienes razón o no tienes razón de las cosas de la vida y esas cosas. Don Javier. Don Javier Araque. Buenas noches, mira, mi nombre es Delia, estoy utilizando el celular de mi esposo. Bueno, doña Delia. Soy de Paz de Río y soy la mamita de un estudiante de 10º semestre de Ingeniería de Sistemas. A ver, no tan traumático ni tan difícil las situaciones de uno con papá, te voy a comentar algo de mi hijo. Es en torno a mi hijo desde la niñez tuvo problemas de bullying por niños que estudiaban con él, en el colegio también pasó procesos de bullying, esto se ha traducido en la estabilidad emocional y en la depresión y la ansiedad que de pronto él de momento esté pasando. Solo una vez que se me perdió porque uno de sus compañeros en grado 9º lo golpearon a él como 3 y él se me perdió. Yo creo que eso es lo más difícil que yo he tenido que enfrentar porque no lo encontraba por ninguna parte del pueblo. Muchas de las veces le preguntaba a los docentes donde me decían que él al tener depresión, los chicos siempre tienen que, pues, la gente y todo el mundo tiene la convicción de lo que los chicos quieran suicidarse. Ese día para mí fue el día más terrible de mi vida porque no lo encontraba por ningún lado, lo busqué con la policía. En fin, gracias a Dios, él apareció por una carretera que iba dirigida hacia un municipio de acá de circunvecino de Paz de Río. Él afortunadamente es un muchacho muy fuerte, muy inteligente,
ha sabido manejar sus estados de ansiedad. Bueno, Yo le puedo- dame espacio ahí. Dame espacio ahí que ya haces la exposición tú porque vamos a hablar precisamente de esas cositas. Ya ahorita cuando volvamos te voy a preguntar si es razón o no hay razón de lo que estamos hablando, ¿vale? Ok, muchas gracias. Bueno, el otro, doña Sandra. Ya le damos la palabra a doña Sandra y me disculpan los demás por cuestión de tiempo. Estamos así un poquito cortos. Doña Sandra. Ok, buenas noches a todos. Pues la situación de nosotros es a raíz de hace 2 años. Nosotros vivíamos en Cúcuta. Yo vivía con mis papás, pues los tenía ambos a mi cargo. Em, pues a mi hermana, ella vive en el extranjero, se le ocurrió pues la fantabulosa idea de que nos ponernos unidos. Y ahora estamos viviendo en Paipa. Cuando nos vinimos, pues llegamos a la casa que ella compró. Nosotros vendimos pues, la casa, yo vendí mi casa allá, dejé mi transporte, mi trabajo, pues mi zona de confort, me traje a mis papás, pero hace poco, hace 6 meses, pues a mi hermana se le ocurrió de que pues ya la casa no era para la vivienda de nosotros, sino era para rentar, y pues nos tocó separarnos. Ahorita en este momento estoy separada de mis papás. Nos cambió todo, dejamos todo, absolutamente todo allá en Cúcuta. A venir a vivir acá ha sido bastante complejo. La situación económica, la situación de trabajo, porque pues ya a mi edad pues ya no es tan fácil conseguir trabajo. Mis papás ya son bastante mayores y ha sido una situación bastante compleja, y emocionalmente ha sido una desestabilización terrible, terrible, porque han sido muchas emociones enfrentadas, y es lo más complejo que he vivido en este momento, porque pues yo tenía mi zona de confort y la dejamos por un mejor vivir, y resulta pues que no funcionó así, no resultó de esa forma. Listo. Gracias, Entonces, doña Sandra. ok. Bueno, ahorita vamos a continuar con ellos. Yo a su mercedes les quiero presentar a este hombre que se llama Viktor Frankl. Es un austriaco que vivió el siglo pasado. Una de sus más célebres frases es: todo ser humano tiene la libertad de cambiar en cualquier instante. Si la puedes pasar, por favor, Mili. Resulta que esto es de esos hombres que nacen cada cuanto en nuestro mundo y nacen para cambiarlo. Viktor Frankl creció en Viena. Viena era una ciudad de las más importantes en el mundo en el siglo XIX y XX, cuna de grandes escritores y cuna de grandes músicos. Y él era médico. Él creció siendo médico, nació en una familia pues no muy cómoda, pero tampoco sufrió de necesidades, se hizo médico. Y desde que estaba en su escuela, en la Universidad de Viena, él empezó a preocuparse por la psicología, por el sentir del ser humano, por qué le pasa al ser humano, las necesidades del ser humano. Hizo consejería juvenil. La historia, gracias a él, muchos chicos y chicas, digamos así, lo digo así, qué pena decirlo así para lo que les molesta, si de algún modo lo digo, se salvaron del suicidio, gracias a su palabra, a su trabajo, a su buen trabajo. Pero resulta que él tenía un pequeño problema y un mal, para que supuestamente algunos lo veían como mal, que él nació en una época donde ser judío tenía sus problemas. Entonces, puedes pasar la otra, Mile, por favor. Y resulta y acontece que él cayó aquí.
nos cayó en los famosos campos de concentración. Él estuvo en 4 campos de concentración. Él estuvo en Tristán, en Auschwitz, que es el más famoso que todos conocemos, el Kaufering, y el Türken, que es el segundo más, estaba en el segundo campo más famoso, que era el Dachau. Él lo liberaron en Dachau, efectivamente, pero luego de haber sufrido todas las barbaries que pasan en un campo de concentración. Su familia también fue deportada a los campos de concentración. Su esposa y sus hijos murieron en campos de concentración y él se enteró de la muerte de ellos, incluso de sus padres también. Pero de algún modo él, su vida y lo que ya había hecho le ayudó un poco a sopenar, como dicen nosotros decimos en algún momento, esas pérdidas, ese dolor, ese sufrimiento. Él, en el campo de concentración, como era médico, empezó a trabajar y a colaborarle a los otros reclusos del campo de concentración. Sus ideas básicas eran el trabajar día a día, vivir en la esfera del amor y tener el coraje de vivir día a día. Estas 3 cositas, uno de los libros más fabulosos que yo me he leído en la vida y que me he leído como 50 veces, no mentiras, como unas 5, para que exagero, es El hombre en busca del sentido, que es de Víctor Frank. Se los recomiendo. En ese libro, cuenta sus vicisitudes, sus alegrías, sus tristezas en los campos de concentración. Y gracias a ello, gracias a esa experiencia que tuvo él, yo siempre he dicho, y la gente que me conoce siempre sabe que yo digo que de las grandes dificultades, más dicho, de todo toca sacarle provecho, así sea lo más malo. Miren, yo tengo el ejemplo más básico, que es la pandemia. La pandemia para mucha gente fue nefasta, para muchos fue lo peor, pero para nosotros los psicólogos fue algo muy importante, porque la gente se dio cuenta de lo importante de su salud mental y de empezar a cuidarse de su salud mental. Entonces, desde lo catastrófico también toca sacarle lo mejor que pueda hacer. ¿Puedes seguir, Mile, por favor? Qué pena. Para no alargarme mucho en el tema, él se inventó una vaina que se llamó la logoterapia. ¿Qué es la logoterapia? Él es el maestro de la logoterapia. La logoterapia es un tipo de terapia, valga la redundancia, que la persona que va a terapia busca el sentido de la vida. Y la logoterapia nos dice que siempre es posible encontrarle sentido a nuestras vidas, compañeros y compañeras. Siempre es posible encontrarle sentido a nuestra vida. Sin importar las vicisitudes, sin importar lo difícil que sea la vida, siempre podemos encontrarle sentido a ella. Y él habla del significado del sufrimiento. Nos dice, quienes mantienen un sentido de propósito pueden soportar incluso las situaciones más extremas. El sufrimiento, así como el conflicto, nos lleva a cambios. No sé cuántas veces escuchamos y nosotros mismos, o ustedes mismos, y nosotros mismos nos lo decimos, ay, es que se deja ahogar en un vaso con agua, o el medio vaso con agua, o el vaso está medio lleno, todas esas cosas que decimos que van como en contra de eso, ¿no? De sentirnos vivos, ¿sí? Y a veces el sufrimiento hay que vivirlo. Como decía Mericita al principio, no hay emociones buenas ni malas. Son emociones y las emociones hay que vivirlas. Y una de esas emociones es el sufrimiento, la tristeza, la melancolía. Y hay que vivirla. Y hay que vivirla y de algún modo saborearla, disfrutarla. Porque cuando uno sale de ese sufrimiento, cuando uno sale de esas situaciones, sale un poquito más libre, un poquito más liviano,
No sé si ustedes lo experimentan a veces, cuando uno tiene ganas de llorar, llora hasta el cansancio, hasta que dice uno que se quedó sin lágrimas, pero sale uno más fortalecido, sale uno más liviano, sale uno como, "Uf, bueno, ya me eché mi chillada, pero tengo que salir adelante, tengo que levantarme de esto". Eso es buscarle sentido a la vida y vivir ese sufrimiento. Nosotros, de algún modo, tenemos que asumir la responsabilidad de nosotros mismos. Esa es una situación que pasa recurrentemente. Si nosotros no asumimos nuestra responsabilidad con nosotros mismos, nadie va a asumirla por nosotros. Y es algo que nosotros le debemos decir a nuestros hijos. Nosotros le podemos dar, nuestras hijas, hijos, nosotros le podemos dar todo a nuestros hijos. Yo siempre, no sé si alguno estuvo en los talleres que le damos a los padres cuando inician los chicos, yo siempre les digo, por favor, padres de familia, no vengan a votar a sus hijos a la universidad. Siempre les digo y a veces me miran como mal, pero es una expresión que para mí significa yo dejar a mi hijo en la universidad y ya me olvidé de eso. No. Nosotros seguimos siendo hijos, ustedes siguen siendo padres, uno sigue siendo hijo como hasta los 50, 60, 70, 80, hasta que papito y mamita ya nos dejan, seguimos siendo hijos. Entonces no hagamos eso con nuestros hijos, pero enseñémosles a que tienen que asumir la responsabilidad de vivir y la responsabilidad de ser uno mismo. El sentido de la vida es el impulso fundamental. Buscarle sentido a nuestra vida es ese motorcito. Y yo sé que algunos ahorita están pensando, y me les robo el pensamiento, es mi motor, es mi hijo o mi hija. Y si ese es mi sentido de la vida, hagámosle. Como decía aquí, que lo alcancé a leer ahí de reojo, ese es el error que cometemos los papás, los dejamos solitos porque ya son mayores. Ese es un error grave. Pero bueno, pero es también enseñarles a ellos, voy a hablar un poquito más adelante de eso, pero me gusta comentarles, es enseñarles la libertad, pero la libertad bajo la responsabilidad. No el libertinaje, y no dejarlos en el libertinaje. Es la libertad de ser ellos mismos, pero que ellos asuman ese sentido de la vida con responsabilidad y que asuman su vida con responsabilidad. Víctor Frank, cuando salió de los campos de concentración, él ya sabiendo desde que su familia ya la habían asesinado, él volvió a Viena y transformó todo su entorno personal, a pesar del sufrimiento. Y ese sufrimiento fue el que impulsó su trabajo. Lo impulsó a hacer cosas, lo impulsó a hacer algo. Cuando hablamos de motivación existencial, ahí entra la pregunta, perdón. ¿Tenemos un porqué? ¿En nuestras vidas tenemos un porqué? Si no los tenemos, busquémoslo. En lo más hondo de nuestro corazón, en lo más hondo de nuestra alma, en lo más hondo de nuestra fe, en lo más hondo de nuestra vibra, como lo quieran llamar, pero busquemos el porqué, ese porqué. El sentido de la vida lo hablan los filósofos, lo hablan los religiosos, lo hablan todos. Desde la filosofía de los griegos hemos venido hablando del sentido de la vida. Pero el sentido de la vida es el mío. O sea, el sentido de la vida no lo voy a encontrar en otra persona. No, yo soy el que tengo que darle sentido a la vida. Por eso es importante
que asumamos nuestra responsabilidad en nuestro sentido de la vida. Y cuando hablamos de motivación existencial y nos buscamos el porqué de mi vida, ese porqué, esa respuesta a esa pregunta es la que nos va a empezar a impulsar mucho más. Nos va a empezar, ese es el motorcito. Yo quisiera que me escribieran ahí en el chat, ¿quién es su sentido de la vida? ¿Cuál es su motor de la vida? Para leerlos un poquito. Y si alguien quiere abrir el micrófono, decirnos cuál es el sentido de su vida. Buenas noches. El sentido de mi vida para mí, Buenas noches, Nora. fundamentalmente, pues Dios es el que me ha dado la vida y agradecida, y mi hija es mi eje de rotación, porque por ella me levanto, por ella lucho, para poderle dar fortaleza a ella también y estarme comunicando, saber cómo amaneció y cómo esta noche está para descansar. Sí, eso es un motor bonito. Nos cuenta aquí, el sentido de mi vida son mis hijos, mi hijo, mi esposo, Dios. El sentido de mi vida es Dios. Ese es el motorcito que necesitamos todos los días para levantarnos. Sí, a veces yo siempre he dicho que nosotros tenemos un regalo. No sé si me meto pero yo sé que ustedes la han visto porque es una película que es muy hermosa, que es Kung Fu Panda. Y cuando Kung Fu Estopó está hablando con la tortuguita, le dice, hay que vivir aquí vivir en el presente, porque el presente es un regalo. ¿Sí? Y aquí lo dice una compañera, doña Laura lo dice, el sentido de mi vida es estar aquí, es vivir el aquí y el ahora. Mi sentido de la vida es Dios y mis hijos y mis papás, porque gracias a ellos estoy aquí. Sí, eso, Dios y sentirme viva es importante. El sentido de mi vida es Dios y mis hijos son lo mejor que me ha pasado en la vida. El sentido de mi vida son mis hermosos y valiosos y grandiosos hijos. Eso es, ese es el motorcito que nos despierta, ese motorcito que nos llama a despertarnos, a buscarlos, a tener esa función. A veces nosotros creemos que los hijos se van y nosotros ¿qué quedamos? Ojo, a veces hay que pensar también en nosotros, ¿no? Un poquitico en nosotros. Pero ese es el motor. Para mí, mi motor es... yo tengo un motor y todo el mundo lo sabe cuando hablo de eso. Mi motor es la universidad. Entonces, sé que el trabajo a veces, pensar en solo el trabajo es difícil, pero yo amo mucho mi universidad. Y ese es mi motor, levantarme todos los días a trabajar por la gente, por los estudiantes, eso es mi motor. El sentido de mi vida son mis hermosos y valiosos, eso ya le dimos, el sentido de mi vida es mis hijos, mi hogar, mis ganas de ver a mis hijos superarse cada día y que ellos sean mejores personas llenos de valores y miles de conocimientos. Eso es. Ese es el sentido de la vida que debemos buscar. Otros tendrán otros sentidos de la vida, ¿sí? Pero todos los sentidos de la vida son válidos. Todos, absolutamente todos. Todos son unipersonales. No, a veces nos copiamos del sentido de la vida del otro y no funciona, ¿no? Entonces, el sentido de la vida es propio, es indivisible, es mío. Don Rodrigo Paipilla, cuéntanos. Sí, señor, algo cortico. El sentido de mi vida, primero que todo, mis hijos, Dios y mi trabajo y mi ejemplo y cuidarme de mi salud para no darles problemas a mis hijos o a mi familia o a la gente que me rodea. Gracias. Listo, gracias, don Rodrigo. Miren, hay dos palabras súper hermosas en el español que manejamos los psicólogos, que son las dos, a mí me parecen las dos más hermosas, que es
Empatía, que eso lo han venido trabajando en los talleres y han hablado de qué es la empatía. En pocas palabras, el reconocerse en el otro y hasta sufrir por el otro, de algún modo, ponerse en los zapatos del otro. Y resiliencia. Y eso es lo que hablaba, que yo quería hablar que nos contó doña Nancy, doña Elia, nos contaron eso. Nos contaron su historia y ellos a través de su proceso, de su trabajo consigo mismos, de ese sufrimiento, aprendieron y van aprendiendo y todos vamos aprendiendo. ¿Y qué es la resiliencia? La resiliencia es esa capacidad del ser humano ¿Ya llegó Fabio? de afrontar Sí, el ya. día a día. Vaya, Ya, don Rodrigo, ¿me puedes apagar el micrófono? Qué pena contigo. hacemos ahí. Discúlpame. Gracias. Entonces, la resiliencia es eso. La resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de afrontar el día a día, de afrontar las vicisitudes. No vivimos en un mundo hermoso, todos lo sabemos. Porque por una cosa o por otra no vivimos en un mundo que sería el ideal para todos. Y nos tocó este mundo y hay que aceptarlo como lo tenemos. Lógicamente hay que camellar todos los días, y ustedes y nosotros lo estamos haciendo desde nuestro lugar. Hay que camellarle, pero tenemos que tener resiliencia, ¿sí? Tenemos que empezar a trabajar en nuestra resiliencia, en nuestra capacidad de afrontar el día a día, en no dejarnos caer por problemas sencillos o simples, ¿sí? Nosotros en psicología a veces, yo tengo una frase que le digo a los muchachos muy seguido, a los chicos y las chicas, que es, ojo, nadie sabe con los demonios que anda el otro, nadie sabe con los dolores que anda el otro. Y a veces es muy fácil juzgar al otro, ¿no? Y a veces se nos hace demasiado fácil. ¿Sí? Y a veces hay que utilizar la empatía y hay que empezarle a enseñar resiliencia a las personas y enseñándola a nosotros mismos. A veces como decía anteriormente, a veces nos ahogamos en un vaso con agua. Bueno, sí, nos ahogamos a veces, pero tenemos que aprender de esas situaciones, tenemos que aprender de esas vicisitudes que nos da el día a día. No sé, ¿alguien había levantado la mano para comentar algo? ¿Ya la bajó? Entonces, ¿qué es buscar resiliencia a través del significado? Como les dije, es adaptarse. Es un proceso de adaptación al día a día, al poder levantarme, el poder levantarme y afrontar las situaciones, el poder seguir adelante, ¿sí? Habrán días malos, no todos los días serán buenos. Habrán días regulares, echando pa malos, pero de esos días hay que levantarse. O si no, créame que media humanidad ya no existiría. Porque los días malos a veces son muchos y los días buenos son poquitos. Pero los días buenos, de esos días buenos hay que sacarle todo el provecho. Y a veces hay que vivir con ese recuerdito del día bueno, a veces, para que ese día bueno que tuvimos nos dé alegría para poder seguir adelante. Contaba mi compañera al principio que a veces tenemos que tener motivación. La motivación es algo muy importante. Resulta y acontece que nuestros chicos, hay 3 tipos de motivaciones. Y nuestros compañeros y compañeras estudiantes de nuestro OPTC, en este caso, los miramos y tienen siempre, la mayoría, una de estas, se llama la amotivación. No tienen motivación por nada. Entonces, ustedes, papitos, mamitas, son los encargados de empezar a que ellos tengan su motivación, que empiecen a motivarse por la vida, empiecen a buscarle sentido a la vida, ¿sí?
yo siempre les molesto a los estudiantes cuando tengo taller con ellos y les digo, bueno, ¿ustedes tienen proyectos en la vida? Y me dicen, no, pero es que no sé qué voy a hacer, que no sé qué. Yo les digo, entonces, ¿para qué están estudiando? Si están estudiando, eso ya es un propósito. Eso ya es una meta. Y eso es algo que tienen que empezar a construir toda la familia, no solo los chicos y las chicas. Todos en familia tenemos que empezar a construir esa motivación, ese proyecto de vida que tienen que tener los estudiantes y las estudiantes. La motivación externa es la que ustedes le dan a sus hijos, las que le infunden a sus hijos. Esa es la motivación externa. Porque si buscamos la motivación externa en otro lado, y yo lo digo con todo respeto, y así como decían y estaban hablando en algún momento, si la buscamos en el TikTok, en Facebook, allá no hay motivación. Allá sí, olvídelo. Algunos sí se toman en serio las redes sociales y hacen cosas bonitas, no lo voy a negar. Pero la mayoría de cosas no, a mí no me gustan. Entonces, no van a encontrar la motivación allá. La motivación la van a encontrar en su familia. Y esa es la motivación extrínseca, perdón. Y la motivación extrínseca es empezar a que ellos empiecen a motivarse, a que le busquen un sentido a sus vidas, que empiecen a motivarse. Y entra a jugar una parte súper importante, que son los valores. Y eso es una cosa que nuestra sociedad está acaeciendo. Y nosotros, ustedes, y nosotros como universidad y ustedes como familia de esos muchachos, muchachas, son las que tienen que empezar a llenar de valores positivos. Yo sé que muchos vienen de sus casas con valores positivos, pero algunos llegan y aquí los valores negativos no lo dañan. Por eso hay que llegar con valores fuertes, con valores muy fuertes para que pues en el camino no nos empecemos a quedar. Les voy a explicar un poquito cómo se manejan los valores en la logoterapia. Nos habla de valores de creación, que es esos valores que me ayudan a conseguir mis metas y que entre más yo le ponga ganas a eso, con más veras voy a conseguir mi meta. Esos son valores de creación. Los valores de experiencia tienen que ver con cómo lo que yo he vivido me ha enseñado para aprender y seguir buscando mis metas. Y los valores de actitud son una de las cosas más importantes, es cómo yo asumo la vida. ¿Asumo la vida de una forma positiva o asumo la vida de una forma negativa? Qué rico que todos asumiéramos la vida positiva a pesar de las vicisitudes. Algunos no la asumen positivamente, desafortunadamente. Pero si entre todos empezamos a trabajar en eso positivo, yo sé que vamos a sacar unos buenos profesionales, unos buenos seres humanos para nuestro mundo. Y lo último que les quiero comentar para no aburrirlos tanto es que una cosa que yo sé que la mayoría lo hacen, pero que debemos infundarle a nuestros hijos, es que hay que vivir la vida con decisión. El dolor, el sufrimiento y el conflicto, como les dije anteriormente, sirven de algo. Y hay que vivirlos y hay que aprenderlos. Pero hay que vivir con la vida con decisión, con carácter, así como decían los abuelos. Hay que tener carácter para vivir la vida. Es el único regalo que tenemos. Es lo único de verdad tangible que tenemos. El resto no lo tenemos. El resto es prestado. Pero la vida es lo único que es mío. Y yo soy el encargado de mirar cómo la vivo. Y ese regalo que nos dio Dios, la naturaleza, como lo quieran llamar, ese regalo no lo podemos desaprovechar. Y por eso tenemos que
mirar para dónde vamos. Podemos asumir, eso a veces pensamos, y muchos, y me incluyo, que la vida es injusta, ¿no? ¿Quién no ha pensado que la vida es injusta? ¿Quién no ha pensado que mis sueños nunca se van a cumplir? A veces nosotros nos sentimos frustrados, nos sentimos mal y vemos que no tenemos opción, pero sí tenemos opción. Tenemos dos opciones. Asumir que lo que ocurre ya ocurrió y ya no se puede hacer nada. O asumir que eso que nos pasó lo podemos cambiar con nuestra actitud. Y podemos cambiar eso que está ocurriendo. Entonces, ahí sí como las pastillas de Matrix. Nos ponen en la mano las dos pastillas. ¿Qué vamos a escoger? ¿Seguir viviendo así? ¿O empezar a cambiar esos conceptos que tenemos de nosotros mismos, de la vida y eso, y empezamos a tomarnos la pastillita que nos va a dar, impulsar y a vivir una vida con decisión, con sentido, viviendo y gozándonos hasta el sufrimiento, pero motivándonos y buscándole el porqué a esa situación. Bueno, yo tenía algo más que decirles, quise ser muy escueto, pero bueno, después en otro momento nos encontraremos y hablaremos un poquito más alargado. No sé si alguien quiere hacer comentario, quisiera decirnos algo. Las personas que nos dijo doña Nancy Hernández, ¿todavía está por ahí? Doña Nancy. Yo, mientras tanto, quiero decir algo respecto a lo que tú estás diciendo. Cuéntanos. Fíjense que un ejercicio muy importante que en algún momento encontré precisamente para transformar esas situaciones que son de sufrimiento y que se pueden transformar en algo bonito, es, por ejemplo, empezar a agradecer respecto a lo que nos puede estar enseñando esa situación traumática. Es decir, si yo cambio el lenguaje, lo que tú decías, en lugar de quejarme, por ejemplo, por una enfermedad que yo tengo, puedo empezar a decir, por ejemplo, en mi caso, porque yo creo en Dios, ¿no? Gracias Dios porque esta enfermedad me ha enseñado a darme cuenta, por ejemplo, qué personas tengo a mi alrededor. Gracias Dios porque esta situación me está enseñando a volverme más fuerte y más resistente. Gracias Dios porque estoy cuidando más mi salud, porque he logrado hacer deporte, porque estoy comiendo, porque a pesar del dolor puedo hacer mis actividades o estoy trabajando. Hacer ese tipo de cosas en donde hablo de una situación que aparentemente es muy negativa y transformarlo en algo de gratitud hace que el cerebro de alguna forma transforme las cosas y que también se vuelva como muy resiliente, lo que tú decías, una situación o que se le resignifique una situación. Entonces, quería hacer ese comentario porque es uno de los ejercicios que de repente he aprendido a hacer y que me parece muy importante compartirlo. Sí, señora, el agradecimiento es algo súper importante y es súper básico en nuestras vidas. Hay que agradecer por la lluvia, hay que agradecer por el sol, hay que agradecer por estar vivos, hay que agradecerle a nuestro prójimo, hay que agradecerle a nuestro padre, a nuestra madre, compañero, compañera, por estar con nosotros, hay que agradecernos a nosotros mismos por ser valientes, ¿sí? Porque a veces no nos agradecemos ni siquiera a nosotros mismos, ¿no? A veces hay que agradecernos a nosotros mismos por ser valientes. De acuerdo. Por asumir. Mary Sea quiere, está levantando la mano. Doña Mary. Bueno, buenas noches. Quiero dar las gracias a ustedes, doctores, porque la verdad nos han sido muy útiles, nos han ayudado y nos refuerzan la importancia de estar cada día cerca de nuestros hijos y que los que tenemos la dicha de tener a nuestros padres aún, así sean de 90 y
95 años, por lo menos cuento con mi mamá. Le doy gracias porque es una parte fundamental para mí y ha sido un apoyo. Asimismo, nosotros seamos con nuestros hijos, estar pendientes y velar por ellos, no importa dónde se encuentren. Gracias a ustedes y que estas clases, estas charlas sigan siendo esenciales para todos nosotros como padres y guías. Gracias a ustedes. Gracias, doña Mary. Don Rodrigo. Muchas gracias, qué bonitas palabras. Sí, mi estimado doctor, voy a estar muy Doctor, pendiente del libro, voy a estar muy pendiente del libro de Víctor Frank, me llama esa historia, esa sí es una tragedia fuerte y de modo que se levantó, y realmente comparado con lo que nos ha tocado vivir es muy poquito realmente. Uy, sí. Entonces, gracias por esa experiencia y lo estaré mirando y estaré buscando el libro para leerlo, ya que nos gusta la lectura. A mi hijo también, el que está estudiando en la universidad, también le gusta mucho la lectura, también se lo voy a pasar para que le eche una miradita. El hombre en busca del sentido. El hombre en busca del sentido. Vale, gracias. Ya lo anoto. Bueno, sí, señor. El hombre en busca del sentido. Bueno, creo que no me queda a mí nada más que decirles que muchas gracias. Gracias, Will, por tus aportes. Gracias, Mericita, también, si aún se encuentra por ahí, por los aportes. Si quieren irnos regalando también sus mensajes de qué aprendieron, para mí sería muy importante. Recuerden que vamos a hacer un ejercicio y es de lo que ustedes están aprendiendo, que nos escriban un mensaje para sus hijos que próximamente estaremos publicando en las redes sociales. Entonces, antes de irse, por favor, escriban un mensaje de lo que aprendieron, como diciéndole a sus hijos, hijo, hoy aprendí tal cosa, o el mensaje que le quieran enviar a ellos, porque para nosotros es importante también ir completando esa información. Ya tenemos los que hicieron la sesión pasada, entonces queremos completarlos con la información que ustedes nos den ahorita para que cuando sus hijos estén en algún momento difícil de pronto los puedan leer en nuestras redes sociales. Ya estaremos organizando esa información y cuando empiece a publicarse les estaré comentando. Mientras ustedes escriben sus mensajes, por favor, le voy a dar la palabra a don Javier. Muchas gracias a los profesionales que nos han ayudado hoy con estas charlas. Espero que estas charlas pues nos sigan invitando, porque ante todo nosotros los padres tenemos que aprender cómo ayudar a nuestros hijos en cada uno de sus procesos. Doctora Paula, quería saber si su merced era la de bienestar de la UPTC de Sogamoso, que no la alcancé a escuchar al inicio. No, señora, yo soy la de bienestar de Tunja. Wilson es de Oitama y Mericita es de Chiquinquirá. Ah, es que no conozco la profesional con la que asiste mi hijo y que me lo ha apoyado mucho de la seccional Sogamoso. Ellos creo que van a estar en la siguiente sesión, si no estoy mal. Muchas gracias, doctor. De todas maneras, muy apetecida su conferencia, muy agradecida y por tanta ayuda y pautas que nos han dado. Muchísimas gracias a ustedes por participar. De verdad que el apoyo que ustedes nos dan es muy importante y muchísimas gracias, sobre todo a mis compañeros que se suman a esta causa. Muchos de ellos salen de jornadas largas y de verdad que es muy lindo saber que se quedan hasta las 9. La vez pasada nos quedamos hasta las 10, ¿no? Entonces es muy lindo sentirlos cerca. Muchísimas gracias también a ustedes por quedarse hasta tan tarde, que seguramente también vienen de jornadas de trabajo largo y aún así se quedan con nosotros. Muchísimas gracias. Ay, ya están empezando a llegar los mensajes para los hijos, qué chévere. Muchas gracias, doctora. Estuvo muy interesante la charla, la verdad. Es que estaba trabajando en ese preciso momento por diferentes cosas, no estaba tan pendiente de las imágenes que
que estaban compartiendo, pero de todas formas sí los estaba oyendo y la verdad que son temas súper buenos para nosotros como papás y incluso que sirven para nuestro entorno no solo como padres, sino en la parte laboral o familiar. Entonces es importante tener en cuenta todo el tema de las emociones. De verdad que fue un tema muy chévere. Les agradezco por compartirnos tantos conocimientos. A ustedes, muchas gracias por participar. Ya estoy aquí tomando nota de los mensajes que nos están llegando para que se los hagamos llegar a sus hijitos. Y bueno, a quienes de repente les puedan servir, ¿no? Muchas gracias a todos los que nos envían sus mensajes. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Maribel. Es que yo quería preguntarle a su merced, no recuerdo la palabra que ustedes nos decían que era importante que ellos tuvieran no autocontrol, sino, ¿cómo es que es la palabra? Como de no, que no siempre puedan tener lo que quieren o estar compre y compre. Cuando su merced dijo que de tomarse una cerveza que era Trabajar la voluntad. eso. Ay, muchas gracias. Con todo gusto. Listo, parece que ya no están llegando más mensajitos. Ah, ok, sí siguen llegando más, mentiras. Listo, doctora, muchas gracias. Dios la bendiga. Feliz noche a todos. Igualmente, que tengas una bonita noche. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós, que tengas bonita noche. Muchas gracias por el tema, excelente. Ojalá pudiéramos tener la oportunidad de escuchar temas sobre el acoso de profesores hacia los estudiantes. Bueno, voy a incluir entonces y voy a invitar a mis compañeros de la zona de asuntos de género para sacar un espacio aparte y hablar sobre ese tema. Lo voy a tener en cuenta. Gracias. Una feliz y bendecida noche. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctora. Una feliz noche. Hasta luego. Bonita noche para todos. Bueno, que estén bien. Gracias. Bueno, felicitarlos por el maravilloso programa, el maravilloso momento y qué bendición poder contar con ese tipo de bienestar de la universidad. Muchas gracias, feliz descanso. Muchas gracias, don José. Bonita noche también para su merced. Gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Feliz noche para todos. Gracias por toda la colaboración y por todos los que nos han brindado. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por las bonitas palabras. Lady Zavala, sí, me puedes escribir por interno, pero te agradecería si me escribieras mañana por ahí tipo 8 de la mañana para poderte responder como de manera más tranquila y poder hablar con calmita, ¿vale?
Qué pena, doctor Wilson, ¿me podría repetir la frase con la que su merced inició, que dice todo ser humano tiene la libertad de cambiar y no tome el otro pedacito? Ya la estoy publicando para que la puedas revisar. Gracias. Bueno, que tengas bonita noche. Uy, muchas gracias por todo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, parece que ahora sí. Ya tomé todos los mensajes de los compañeros. ¿Cómo, Paulita? Ya parece que ahora sí ya